El régimen cubano se tambalea, ya han perdido todos los apoyos internacionales que le habían sostenido durante décadas. La situación es agónica para el castrismo y cada vez hay más protestas. ¿Qué está pasando en Cuba? Los cubanos se ven cada vez más pobres y el descontento social crece. La isla asiste a las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años. Sus reivindicaciones son corriente y comida. La escasez de alimentos y los constantes cortes de electricidad provocaron que miles de personas salieran a protestar a la calle. Cuba vive una de sus peores crisis económicas y energéticas. En redes sociales se difundían imágenes de cientos de personas protestando por los constantes apagones y por la escasez de alimentos. La tradicional escasez de bienes de consumo en la isla se ha agudizado a niveles nunca vistos antes. El castrismo no levanta cabeza desde la pandemia del coronavirus. Lo peor para el régimen es que ahora la crisis ha llegado al estómago de los cubanos. La leche que se toma en Cuba es importada y carne no comemos. Al hambre se unen también los apagones de energía que está padeciendo gran parte del país. La población empieza a estar harta de la situación. Además de corriente y comida, piden libertad. El comunismo agoniza. El pueblo tiene claro que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura. Cuba vive ahora las protestas más relevantes desde 2021. El régimen trata de salvar las apariencias en La Habana, pero la crisis está cebando con las provincias cubanas. La gente ha tomado la calle en ciudades como Santiago de Cuba o Bayamo. En este momento todos os estaréis preguntando lo mismo. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿De verdad esto es el principio del fin del castrismo? Pues atentos, soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. El miedo a la cárcel ya no frena a los cubanos. La situación ha estallado ahora con decenas de movilizaciones, pero la crisis económica y la eterna escasez de la isla se han agudizado en los últimos años. Vamos a ver por qué las condiciones de vida de los cubanos se han deteriorado al punto al que lo han hecho, cuando ya parecía imposible que cayeran más. Y seguro que muchos os estaréis pensando, pero bueno, Fonseca, ya sabemos que Cuba es una dictadura. ¿El régimen qué dice ante las protestas? Pues ahora que no están los Castro al frente del comunismo cubano, el liderazgo ha caído en manos de Miguel Díaz-Canel. Lo sé, apenas le conocéis. Solo la barba de Fidel Castro ya tenía más carisma que el actual presidente de Cuba. Su capital político escasea, como todo en esta isla, y su reacción a las protestas ha sido la esperada. Básicamente lo de siempre en el comunismo cubano. En X, o sea, lo que antes era Twitter, achacaban los males del país a los enemigos de la revolución, que ya sabéis que son los que están al otro lado de los 150 kilómetros del estrecho de Florida. La comparsa de los infames quiso salir ayer a bailar con el dolor de los cubanos. Políticos mediocres y terroristas en redes se alinearon desde el sur de la Florida para calentar las calles de Cuba con mensajes injerencistas y convocatorias al caos. Se quedaron con las ganas. Ahora bien, las cosas ya no son como antes en Cuba. Durante décadas los cubanos han sido educados en que todas las penurias que padecían eran consecuencia del embargo que les aplica Estados Unidos desde 1960. Curiosamente, en el paraíso del comunismo, sus problemas son una falta de libre comercio con el país más capitalista del mundo, pero en fin. En cualquier caso, las nuevas generaciones ya no ven al tío Sam como el enemigo. Gracias a internet han podido comprobar cómo viven los cubanos que emigraron a Estados Unidos o a España, y sobre todo comprueban cómo la vida en la isla ha quedado anclada a mediados del siglo XX. Lo podéis ver en cualquier imagen, y de hecho los que habéis estado en Cuba lo sabéis. Ir allí es lo más parecido que hay a viajar en el tiempo. Sin apoyo del exterior, el comunismo cubano está herido de muerte, así que ahora me pregunto varias cosas. 1. ¿Por qué Cuba se ha quedado sin apoyos internacionales? 2. ¿A qué obedece que el nivel de vida de los cubanos se haya deteriorado aún más? 3. ¿De verdad estamos ante el principio del fin del castrismo? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Los amigos de Fidel. Antes de seguir, permitidme que os recuerde que aquí en Solo Fonseca saco vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, si os interesa la política internacional, alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro canal. Así que suscribíos, dadle a la campanita y haced todas esas cosas que nos gustan a los youtubers. Pero ahora sigamos con la historia de hoy, porque la Revolución Cubana empezó en 1959 con el fin de la dictadura de Fulgencio Batista. Estados Unidos, por aquel entonces, tenía muchos intereses en la isla y apoyó con fuerza la lucha contra la guerrilla comunista liderada por Fidel Castro. Cuando los revolucionarios se hicieron con el poder, era cuestión de tiempo que el nuevo régimen chocara con Washington, así que las expropiaciones, nacionalizaciones y confiscaciones de bienes no tardaron en llegar, y esto llevó a Estados Unidos a decretar un embargo en Cuba. El comunismo tenía entonces a una superpotencia a nivel global lista para ayudarles, porque en plena Guerra Fría la Unión Soviética estaba en la cima de su poder, así que era cuestión de tiempo que se creara el famoso eje Moscú-La Habana. La URSS se convirtió en el motor económico de la isla.
La Unión Soviética proporcionaba a Cuba ayudas directas y créditos en condiciones muy beneficiosas. Pensadlo así, para la Unión Soviética Cuba era un regalito geopolítico, un aliado a las puertas de su mayor adversario y además un aliado fácil de ayudar. Pensadlo así, Cuba tiene ahora mismo unos 11 millones de habitantes. La Unión Soviética en su momento tenía unos 290 millones de habitantes. Vamos, que mandar ayudas a Cuba era una propina para los soviéticos. Pero no solo hablamos de ayudas económicas. Para que os hagáis una idea, a mediados de los años 70, el mercado soviético acaparaba el 70% del comercio de Cuba. Y si incluimos todo el bloque comunista, es decir, lo que eran los países satélites de la Unión Soviética como Polonia o Checoslovaquia, la cifra se dispara al 80%. Y diréis, ¿pero qué les vendían? Pues principalmente azúcar, níquel y tabaco. Conclusión, la economía cubana funcionaba. Cierto, no era una superpotencia y era una dictadura, pero el dinero llegaba. El problema, que Cuba no tenía ningún plan B en caso de que la Unión Soviética cayera. Que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás. Aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. A esto lo llamo yo tener visión de futuro, porque este discurso es del 26 de julio de 1989, y 4 meses más tarde ocurría esto en Berlín. Toda la noche hasta primeras horas de la mañana una multitud inmensa toma al asalto el muro. Y ya para colmo, un par de años más tarde, Gorbachov anunciaba el fin del comunismo. La Unión Soviética se desintegró, y los que más lo sufrieron fueron los cubanos, que entre 1991 y 1994 sufrieron una crisis de proporciones nacho-vidalianas, porque al colapsar la URSS, también colapsó Cuba. Habían perdido a su principal proveedor de alimentos y combustible, y las industrias que dependían de las importaciones de petróleo, como por ejemplo el transporte o la agricultura, quedaron paralizadas. Toda esta situación desembocó en un estallido social conocido como el Maleconazo. Ocurrió el 5 de agosto de 1994, año en el que Cuba registró el punto más bajo en la caída económica que se venía manifestando desde la desaparición del campo socialista en 1989. Pero en fin, ya sabéis cómo son los comunistas con la propaganda, que a todos les saben poner un nombre bonito, así que el régimen bautizó esta época de penuria como el periodo especial, que es como tu amiga especial, pero versión mal. La isla llegó a perder 1/3 de su PIB. Se disparó la inflación y el total de calorías consumidas por habitante se redujo drásticamente. Vamos, que fue especialmente malo. Las protestas en el malecón de La Habana fueron las más importantes que ha vivido Cuba hasta las de estos días, y como os podéis imaginar, fueron reprimidas con dureza por la fuerza. Pero, ¿cuál diréis que fue la solución de Cuba para evitar más problemas? Pues simple, dejándole salir del país a todos los que estaban pasando penurias. Fidel Castro abrió las fronteras. Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos y de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran venir de Estados Unidos a recoger aquí familiares y ciudadanos cubanos. Y así es como se produjo entonces la llamada crisis de los balseros. Más de 35.000 cubanos escaparon de la isla en cuestión de unos pocos meses. La legislación estadounidense les ofrecía un camino hacia la residencia legal, por eso de que querían tener un éxito propagandístico, y además ya había un montón de cubanos viviendo en Miami que habían emigrado huyendo de la dictadura cubana y que estaban presionando al gobierno para aceptar a más cubanos. Fue tal la afluencia de inmigrantes cubanos en estos momentos que el presidente Bill Clinton, por aquel entonces del Partido Demócrata, endureció la política migratoria con el criterio de los pies secos y los pies mojados. De este modo, Washington rechazaba a los inmigrantes cubanos que fueran detenidos en el mar, es decir, los pies mojados, pero al mismo tiempo aceptaba a los que ya habían llegado a la costa, es decir, los pies secos. Mientras tanto, a Cuba no le quedó otra que abrirse ligeramente al exterior y apostar por un negocio muy lucrativo, el turismo. Y así es como pronto vino un nuevo amigo. Primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba venimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. Va a ser entonces que el modelo chavista ha llegado a Cuba, porque los cubanos físicamente comen una vez al día. El resto de las veces simplemente sueñan con la comida. El flechazo entre Fidel Castro y Hugo Chávez propició un hermanamiento entre Cuba y Venezuela muy beneficioso especialmente para los cubanos, porque mientras fluía el petróleo por las tuberías de PDVSA, Caracas enviaba a La Habana petróleo en condiciones muy ventajosas. Tenemos una empresa mixta y comercializando una refinería, no, y tenemos depósitos de combustible y estamos buscando
y estamos cooperando mutuamente en las cuestiones energéticas. Tenemos Petrocaribe. A cambio, Cuba mandaba a Venezuela personal formado. Hablamos de médicos, enfermeras, entrenadores de deporte, maestros, muchos servicios, pero dólares, lo que viene siendo dólares, pocos o ninguno. El típico modelo de petróleo gratis que ha terminado llevando a la ruina tanto a Cuba como a Venezuela, porque eso de Petrocaribe, por supuesto, está en suspenso desde el año 2019. Y desde entonces, la producción venezolana de petróleo no deja de caer, así que cada vez pueden enviarle menos zumo de dinosaurio, ya que bastante tienen con cubrir sus propias necesidades. Y esto ha hecho que el gobierno de Cuba impusiera un racionamiento, una medida que tampoco ha sido muy efectiva a la vista de los apagones que durante unas cuantas horas se producen en algunas zonas de la isla. Nada dura para siempre, eso debería ser el lema del castrismo. Ni Petrocaribe, ni la Unión Soviética, ni tampoco los líderes carismáticos. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. El castrismo está demostrando ser como Darth Vader, que al principio daba mucho miedo y su poder parecía totalmente absoluto como su maldad, pero que en cuanto le quitas la máscara ves su fragilidad. En realidad, por dentro está hecho unos auténticos zorros, y al final te das cuenta de que la máscara es lo que le mantiene con vida. La máscara del castrismo ha sido el apoyo internacional que le han brindado otros países durante décadas. Esta ha sido su respiración asistida, como la máscara de Darth Vader. ¿Y qué sucede cuando tienes que enfrentarte a otros problemas sin esta máscara? Pues atentos. El COVID deja sin aire al castrismo. Durante los años 80 y 90, muchos países del Caribe apostaron muy fuerte por la industria del turismo. Cada año llegaban más turistas a sus playas y, lo que es más importante, lo hacían con unos cuantos dólares en sus carteras. Todo el mundo quería ir de vacaciones al Caribe. A los españoles que veis este vídeo, seguro que... ¿os acordáis de este vídeo? Curro se va al Caribe. Curro se va al Caribe. ¿Que Curro se va al Caribe? Presume de vacaciones de lujo desde 59.900 pesetas. Los que veáis este vídeo desde fuera de España no os lo vais a creer, pero esta campaña con la tontería del ¿dónde está Curro? Fue, vamos, todo español la conoce y fue material para chistes durante una década. Y diréis, ¿pero qué querían vender? Pues por supuesto, unas vacaciones en el Caribe. Unas vacaciones de lujo que en la España de los años 90 representaban el sumum de la clase media. Era como el sueño español, poderte permitir unas vacaciones en el Caribe. Y por supuesto, las islas caribeñas que más turismo atraen han sido siempre las mismas: Cuba y la República Dominicana. Evidentemente nadie se va a ir a Haití de vacaciones. ¿Y quién recibe más turistas? Pues si nos ceñimos a las cifras, no hay dudas. Punta Cana siempre golpea a Varadero. Pero dejadme decir que hay un matiz, porque esta brecha de aproximadamente 2 millones de turistas, que normalmente separa República Dominicana de Cuba, se corresponde en gran medida a los turistas estadounidenses, que, como ya sabéis, tienen muchas dificultades para entrar en Cuba. Y así estaban las cosas hace 10 años. Según los datos oficiales, en 2014 Cuba recibía ya más turistas que la República Dominicana, si no tenemos en cuenta a los estadounidenses. Sin embargo, ¿recordáis cuando Obama se acercó a Cuba? De repente, en 2018, los gringos lo tenían mucho más fácil para visitar Cuba. Conclusión: récord de turistas a Cuba, más de 4,5 millones. Para que os hagáis una idea, en ese momento, el turismo representaba entonces un 10% del PIB de Cuba. Pensadlo bien, en un país tan pobre y tan relativamente pequeño, todos estos millones de turistas eran una inyección de dinero salvaje. ¿Qué pasó entonces? Pues primero, que Trump endureció de nuevo las sanciones al régimen cubano, y luego llegó la pandemia del coronavirus. Desde 2020, un año letal para el turismo en todo el sector, este sector concretamente en Cuba atraviesa una crisis que no deja de dar malas noticias al régimen. Costa Rica, Cancún y Jamaica lideran el crecimiento turístico en el Caribe, mientras Cuba continúa a la cola en la recuperación. Y diréis, ¿pero por qué está pasando esto específicamente en Cuba? Quiero decir, la pandemia afectó a todos los países del Caribe y a todos los países del mundo. Pues sí, tenéis razón. Sin embargo, la recuperación no se está produciendo al mismo ritmo, ni muchísimo menos. República Dominicana está ya batiendo récords, pero vamos, de dimensiones nachovidalianas. En 2023 recibieron a 10 millones de turistas. Está claro que su sector turístico sí que ha salido reforzado de la pandemia. ¿Y el cubano? Pues no. La caída drástica del turismo ha supuesto para el régimen comunista un dolor de cabeza muy importante. Cuba pasó de recibir a más de 4 millones de extranjeros a una media anual de 1 millón en el ciclo 2020-2022. Los ingresos turísticos cayeron de alrededor de 3.000 millones de dólares anuales a apenas 1.150 millones. Conclusión:
no están entrando todas las divisas que el Estado cubano necesita. Y esperad un momento, porque en 2023 el régimen esperaba la llegada de 3,5 millones de turistas y los datos oficiales indican que fueron un tercio menos, apenas 2,4 millones. Es decir, que para nada se están cumpliendo ni siquiera las previsiones más pesimistas del gobierno. Desde Florida, el analista cubano Andrés Alburquerque tiene muy claro lo que está pasando. ¿Cómo es posible que tú puedas pensar en un turismo cuando en Cancún, en Dominicana, lo que sobra es la comida? Es decir, no se puede hacer turismo en un cementerio. Y posiblemente hay más explicaciones. La escasez de combustible, los apagones, los hoteles anticuadísimos, desde luego no parecen el mejor reclamo para un turista que continúa buscando unas vacaciones de lujo en el Caribe. Además, durante estas décadas se han sumado a la oferta turística global otros destinos que han hecho que Cuba enfrente ahora una competencia atroz. Competencia tanto para lo bueno como para lo malo. Es harto conocido que Cuba es uno de los destinos predilectos de extranjeros que practican el turismo sexual. Otro factor que explica la alarmante falta de divisas en Cuba son las sanciones que impuso la administración de Donald Trump, justo antes de las elecciones de 2020. La más polémica fue la prohibición de enviar remesas desde Estados Unidos a Cuba en medio de la pandemia, una medida que acabó con la vía oficial para los cubanos en el exilio de enviar dinero a sus familiares. El destino de muchos volvió a quedar en manos de mulas, es decir, de cubanos que vuelan a la isla cargados de dólares en efectivo. 2020 asistió al fin de la cultura de la Western Union. El régimen cubano dijo que va a cerrar las más de 400 oficinas de Western Union en Cuba por las nuevas regulaciones de la administración Trump. La falta de divisas es letal para Cuba, que tiene que importar alrededor del 70% de sus alimentos. Esto supone cada año una factura de alrededor de 2.000 millones de dólares a pagar precisamente con divisas fuertes, es decir, con dólares. La escasez de alimentos ya se hizo manifiesta en 2021, cuando el gobierno de Díaz-Canel culpó entonces a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Lo que el régimen cubano no cuenta es que desde el año 2001 las sanciones eximen a los alimentos. Es más, Estados Unidos es el mayor exportador de alimentos a Cuba. Así que los cubanos tienen claro quiénes son los auténticos responsables de sus penurias. Somos los malos de la película. Las dificultades de 2021 provocaron las últimas protestas relevantes del pueblo cubano. Protestas que una vez más fueron reprimidas por el régimen. El lema revolucionario de "hasta la victoria siempre" ya ha sido reemplazado entre los cubanos por los lamentos de "¿hasta cuánto aguantarán estas penurias?". La crisis se ha agudizado en los últimos meses y la gente ha vuelto recientemente a las calles. Y diréis, ¿pero qué está pasando ahora mismo en Cuba? Pues atentos. El colapso cubano. La economía de Cuba se encuentra en su peor estado desde la caída de la Unión Soviética allá por los años 90. La inflación anual es del 30% y se cree que el déficit fiscal este año sea de al menos el 18% del PIB. En cuanto a la economía, en 2023 cayó alrededor del 2%, cuando a mediados de año el régimen aún aspiraba a que el PIB creciera a un 1,5%. Y ojo, porque lo que os estoy dando ahora son las cifras oficiales y, por tanto, maquilladas por el régimen. Imaginaos cómo pueden ser las cifras reales. Todo esto en un contexto internacional que tampoco ayuda mucho, porque a los malos datos del turismo hay que añadir la subida del precio internacional de los alimentos desde el estallido de la guerra de Ucrania. Todo esto no es excusa para explicar lo que está aconteciendo en Cuba. Ahora bien, esto es lo más parecido a una autocrítica que vais a escuchar de todo el régimen cubano. Así se expresaba el pasado diciembre el primer ministro cubano, Manuel Marrero, ante la Asamblea Nacional. Nosotros queremos compartir con usted la más alta insatisfacción de no haber avanzado lo necesario en disminuir el impacto de estos fenómenos externos, que si de verdad inciden, como expresé anteriormente, se pudieron haber hecho mucho más cosas. Se pudieron haber hecho muchas más cosas, hombre. Pues yo creo que después de 65 años de castrismo, casi mejor que no hagáis más. Lo único que esperan los cubanos es que renunciéis al poder, porque es verdad que podéis haber hecho muchas más cosas, sí, pero es que las pocas que habéis hecho han sido un desastre, porque el gobierno presentó hace meses un paquete económico que popularmente es conocido entre los cubanos como el paquetazo. El nombre habla por sí solo. Entró en vigor el 1 de marzo y ha supuesto un recorte brutal de los subsidios. El paquetazo ha subido el precio de los alimentos básicos y de los servicios públicos y ha dejado a la gasolina fuera del alcance de millones de cubanos. Un aumento del 400% del precio de los combustibles. Es cierto que Cuba tenía una de las gasolinas más baratas del mundo, unos 20 céntimos de euro el litro, y ahora salta a algo más de €1. Y ya sé lo que estarán pensando algunos, sobre todo los que veis el vídeo desde España o cualquier lugar de Europa. Litro de gasolina €1, ¿pero dónde hay que firmar? Pues sí,
Pero no olvidéis que el salario mínimo mensual en Cuba es de $7,5 y el sueldo medio apenas alcanza los $15 mensuales, y de los pensionistas casi mejor no hablar. Vamos, que para que sintáis la misma frustración que los cubanos y os hagáis una idea, es como si a partir de mañana os dicen que tenéis que repostar como Ed Shandon. Vamos, que se avecinan tiempos bastante duros en Cuba, más de lo normal, en los que la gente va a tener que gastar más zapatilla que los atletas keniatas. Y obviamente, todo esto ha alimentado la ira de los cubanos, cuyos ingresos son insuficientes ante el coste de vida. Tienen motivos de sobra para protestar en contra de la gestión económica del régimen. Cada cual debe ser responsable de sus propios hechos y de sus propios actos. Estamos de acuerdo, Fidel. Las reformas emprendidas por el gobierno de Díaz-Canel han sido muy tímidas. Se han quedado en meros parches y ya no están los hermanos Castro al frente, pero la vieja guardia del castrismo todavía conserva muchísima influencia en el comunismo cubano y están bloqueando algunas de las reformas más básicas que el país necesita desesperadamente. Sin ir más lejos, en el sector agrícola, porque ahora hay tanta escasez que en muchos casos se ha transformado en una agricultura de subsistencia, pero es que la burocracia del régimen es salvaje y pone unos límites que ni os imagináis. Por ejemplo, los ganaderos tienen que pedir permiso al gobierno hasta para sacrificar una vaca si quieren vender su carne o simplemente comérsela a ellos mismos. Los agricultores cubanos no pueden importar sus propios equipos, pero es que tampoco pueden vender la mayor parte de sus productos directamente a los consumidores. Vamos, que eso del farmers market en Cuba no existe ni de broma. Tienen que vendérselo primero al Estado. Por ejemplo, un ganadero cubano que hemos encontrado en YouTube se llama José Antonio Casimiro y es propietario de la finca del Medio y denunciaba en YouTube los precios que el régimen cubano paga por la leche y el ganado. Atentos. Todo lo que hay con eso, desde el precio del ganado, el precio de la leche, todo eso es prácticamente casi que humillante para el pequeño agricultor. O sea, eso no hay por dónde sacarle a eso ganancias de ningún tipo. Casimiro asegura que para lograr $1 en Cuba tiene que vender 17 litros de leche. Es una miseria. Para que os hagáis una idea, para conseguir lo mismo en España, ese ganadero tendría que vender simplemente 2 litros, es decir, 8 veces menos. Y alguno estará pensando, bueno, pero por lo menos papá ha estado en Cuba, le dará al ganadero todo tipo de facilidades, ¿verdad? Sanidad gratuita, educación gratuita, todo gratuito. Es el comunismo, ¿verdad? Pues no. Por supuesto que no. Papá ha estado en Cuba, maneja menos pasta que el Fútbol Club Barcelona después de Messi. Con la escasez de divisas que hay, el gobierno se está mostrando completamente inútil a la hora de hacer llegar simplemente combustible y repuestos a los agricultores. Conclusión, la producción agrícola cubana ha caído un 35% desde 2019 y esto según las cifras oficiales. Imaginad cómo serán las cifras reales. Y también tenemos que hablar de la constante depreciación del peso cubano. Para entender el sistema monetario en Cuba se necesita un máster. No sé si en la Universidad de Buenos Aires o en la de Caracas, porque argentinos y venezolanos saben muy bien de lo que estoy hablando. En Cuba existen tasas fijas oficiales de cambio de 24 pesos cubanos por dólar estadounidense para las empresas estatales y de 120 por dólares para los particulares. Pero esto es sobre el papel, porque la escasez de divisas también está provocando que el valor del dólar se haya disparado en el mercado negro. ¿Cuánto? Pues a unos niveles nachovidalianos. Este es todo un síntoma del deterioro de la economía cubana. La caída de la moneda nacional ante un dólar estadounidense que este 13 de marzo se cotizaba a 320 pesos cubanos. El mercado negro es también el recurso al que acuden los cubanos cuando las tiendas de comestibles están vacías, como por supuesto suele ocurrir. Pero los precios ahí también han llegado a niveles prohibitivamente altos. Vamos, que todo indica que el gobierno de Cuba está absolutamente desbordado por la situación y que no va a ser capaz de detener este declive. Las protestas ya han llegado a la calle y muchos estaréis pensando que qué puede hacer la dictadura cubana para detenerlas, ¿verdad? Y difícil será fusilar 7 millones de cubanos. Mejor no demos ideas, total ya les están matando de hambre. Mientras tanto, el régimen comunista se limita a realizar pequeños ajustes, pero el país está al borde del colapso. Ya me diréis qué economía puede prosperar con apagones energéticos, y los cubanos temen que la situación empeorará en verano. ¿Por qué? Pues porque es cuando el calor aumenta la demanda eléctrica. La oposición cubana tiene claro que las protestas continuarán. Jorge Pérez García Antúnez es portavoz de la Asamblea de Resistencia Cubana. Atentos. No está sucediendo otra cosa que el despertar cívico y patriótico de un pueblo que se ha cansado de vivir bajo la esclavitud, bajo la presión y bajo la falta de libertades. Los cubanos tienen asumido que el gobierno de Díaz-Canel no va a hacer absolutamente nada por aliviar su situación, y parece que cualquier intento de abrir ligeramente la economía al libre mercado encontrará toda la resistencia del mundo por parte de los altos mandos del régimen, que por supuesto están educados fervientemente en los ideales de Fidel Castro. Pero la situación es completamente insostenible. En definitiva, que se está generando el caldo de cultivo propicio para que se produzcan los cambios que tanto ansían los cubanos. ¿Y queréis saber por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La auténtica revolución cubana.
Desde que murió Fidel Castro es muy curioso ver cómo los medios de comunicación occidentales prácticamente se han olvidado de Cuba. En Estados Unidos es muy posible que no sea algo tan acusado, puesto que allí viven ya 3 millones de cubanos, pero en España os aseguro que sin el carisma de Fidel, Cuba ha caído en la más absoluta indiferencia. La Revolución Cubana fue siempre una especie de símbolo para los simpatizantes de izquierda. Supongo que a estas alturas la miseria en la isla es tan evidente que ya no queda nadie que se atreva a presumir abiertamente que le gusta el régimen cubano. A pesar de todo ello, el actual gobierno español, tan crítico con todo lo que tenga que ver con la dictadura de Franco, evita referirse al régimen cubano como una dictadura. Palacio de la Moncloa, dígame. ¡Hombre! ¿Qué pasa, nuestros brothers cubanos? ¡Claro que sí, camaradas! ¿Qué necesitáis para reprimir esas protestas en Cuba? ¿Que os volvamos a mandar Ángel Carromero? Y lo cierto es que lo más probable es que la descomposición del castrismo empezará desde hace tiempo. En principio, los servicios de seguridad cubanos llegaron a tener hace décadas la misma fama que la mismísima Stasi, de la Alemania comunista. Sin embargo, ahora parece que su eficacia se ha ido diluyendo, a tenor de lo que nos contó Iván Pilip en la entrevista que le hice para este canal. Este exministro de República Checa fue detenido en Cuba en el año 2001 y nos relató su experiencia con todo detalle. Y vamos, es que ni Cantinflas hubiera imaginado una escena así. Tenían una orden de llevarnos a La Habana, pero no tenían coche. O sea, nos preguntaron, ¿podemos utilizar el coche de ustedes? Y nosotros estamos manejando y atrás 2 policías en uniforme. Esta anécdota es bastante más significativa de lo que parece. Pensad que las protestas actuales son muy diferentes a las del maleconazo. Y ahora la gente tiene internet en sus teléfonos móviles. Internet, ya sabéis que es una ventana al mundo. Y a ver cómo se puede vivir en otros países y sobre todo cosas diferentes a la propaganda del régimen. La frustración de vivir anclado en el pasado es el combustible perfecto para el descontento. Y la situación actual de auténtico colapso económico es la chispa. Y ya sabéis, porque esto no es exclusivo de Cuba, que internet es perfecto para organizar protestas multitudinarias, mucho más efectivo que el boca a boca del maleconazo, y desde luego, el régimen lo tiene claro. Mirad cuál es su táctica para frenar las protestas, según Carlos Jiménez, que es un congresista republicano de los Estados Unidos. Porque la primera cosa que hace el gobierno cubano cuando tiene un tipo de situación, cuando tiene demostraciones de miles y miles de personas en las calles, paran el internet. Ahí es donde cobran importancia las penurias del comunismo cubano, porque no se puede ser una dictadura si no tienes un aparato represor como Dios manda a la altura de las circunstancias. Pensad que en una dictadura el gobierno está en contra de sus ciudadanos y les tiene que controlar todo lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen. Y oye, pues China es como la Messi de las dictaduras. Tienen sistemas de reconocimiento facial, campos de reeducación, vamos, que son unos profesionales de la represión. Pero para eso se necesita tecnología, recursos y dinero. Y ya hemos visto que el problema en Cuba no es que sus coches sean de los años 50, es que ahora ya no tienen ni para gasolina. No parece que con tantas carencias vayan a poder mantener a las calles bajo control, porque esas carencias también afectan al gobierno. Y la oposición lo tiene claro. Según Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, pasa lo siguiente. El pueblo tiene claro que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura. La crisis que vive Cuba desde la pandemia demuestra que el castrismo se ha quedado sin casi ningún tipo de capacidad de reacción. El gobierno de Díaz-Canel legalizó ya en 2021 las pymes, las empresas pequeñas privadas. Esta era una medida muy interesante que permitía ciertas actividades que se pudieran descentralizar tras 60 años de dependencia estatal, pero es una medida bastante insuficiente si no se acompaña de otras medidas. Y claro, en ese momento es cuando al régimen le entran las dudas de seguir adelante en su apertura económica. ¿Por qué? Pues porque en Cuba conoce la historia de la perestroika y saben que están ahora mismo en la misma situación en la que estaba Polonia, Checoslovaquia y el resto de Europa del Este en los años 80. El castrismo teme que dar un movimiento en falso y abrirse más de la cuenta, como pasó entonces, se lleve por delante todo el régimen. De hecho, Cuba está en mucha mejor posición para avanzar hacia la democracia. ¿Por qué? Pues porque en el exilio de Florida hay un montón de partidos políticos perfectamente organizados. Tenemos al Partido Demócrata Cristiano, la Unión Liberal Cubana, la Coordinadora Socialdemócrata, y en la propia Cuba también hay presos políticos como por ejemplo José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica, y solo hace falta, pues eso, un poquito de voluntad para la apertura política para que toda esta gente empiece a ganar mucho más poder. Mientras tanto, Díaz-Canel mantiene el discurso del castrismo de siempre, es decir, la culpa es de los Estados Unidos. La revolución es muy sólida, el pueblo cubano tiene mucha conciencia de lo que significa perder la revolución. El gobierno de los Estados Unidos, en su afán hegemónico, está tratando constantemente de aplicar una plataforma
de restauración neocolonial y neoliberal en Cuba, y eso no lo va a haber. Sin embargo, el castrismo se ha mantenido vivo 65 años gracias a sus lazos con la Unión Soviética y después con Venezuela, y con la aportación involuntaria de los cubanos exiliados que han mandado dinero a sus familiares y amigos. Hablamos de alrededor de 3.000 millones de dólares cada año que llegaban en remesas o por vía de dinero en efectivo. Y ahora el régimen está agonizando después de perder todos esos apoyos internacionales. Y diréis, ¿todos? Bueno, por desgracia no todos, porque Putin no puede permitirse perder muchos más amigos. En medio de estas protestas transitan hacia Cuba 650.000 barriles de petróleo de Rusia. Habéis oído bien, pero con la guerra de Ucrania en marcha el apoyo ruso no irá mucho más allá del zumo de dinosaurio, porque puede ser un balón de oxígeno que alargue un poquito más la agonía del castrismo, pero solo durante una temporada. El comunismo cubano ya no tiene salidas. En el peor de los casos emprenderá algunas pequeñas reformas orientadas al mercado, pero siempre con un partido comunista aferrado al poder, al más puro estilo la China de Deng Xiaoping. Y en el mejor, la apertura económica conducirá de inmediato a una apertura política y veremos a una transición a la democracia. La auténtica revolución cubana ahora mismo está más cerca que nunca. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista. Y lo voy a decir claro, creo que ese día va a llegar y va a llegar más pronto que tarde. Esto no es wishful thinking, esto no es una forma de decir sí, la libertad siempre triunfará. Vamos, en fin, es mi bendita opinión, pero creo que hay varias razones para pensar que tarde o temprano el castrismo caerá. Quiero decir, la China de Xi Jinping o la Corea del Norte de Kim Jong-un son dictaduras horribles, salvajes, no me gustan, pero están muy consolidadas. ¿Pueden caer? Sí, pero es muy difícil imaginarlo. Sin embargo, hay un paralelismo muy importante entre la Cuba actual y el comunismo en Europa del Este. Primero, están en una crisis económica terminal y han perdido ya todos los apoyos internacionales. Segundo, el régimen ya no tiene recursos para reprimir a la población. Pensad que, lo que os decía antes, para imponer una dictadura necesitas policía, inteligencia, un líder carismático, alguien capaz de organizar a todas las fuerzas del Estado y que estén motivadas. En Cuba ya no tienen nada de eso. Díaz-Canel no es Castro, ni Fidel, ni Raúl, y tampoco tiene la tecnología de China para rastrear los ciudadanos. Vamos, que es relativamente fácil organizarse por internet sin que la policía siquiera se entere. Y probablemente esta policía tampoco estará tan motivada como lo estaba en los tiempos de Fidel, porque lo más importante es que, y esta es la tercera razón, Cuba sí tiene una oposición organizada. Ya sabéis lo que os digo siempre, el poder no admite vacío. El peor dictador del mundo puede aguantar en el poder y en el gobierno todo lo que haga falta si no tiene oposición. Pero es que Cuba tiene a Miami al lado. Es decir, que hay partidos políticos, líderes y sobre todo muchísimo dinero esperando. Desde luego, si yo fuera Díaz-Canel, ya estaría buscando un retiro dorado donde esconderme, porque lo más probable es que lo necesite. ¿Cuándo pasará? No lo sé. ¿Puedo asegurar que pase? Evidentemente no tengo una bola de cristal, pero este es mi análisis. Y llegados a este punto, vamos ya con vuestra sección favorita del canal. ¡Vamos con OnlyFons! OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde doy noticias del canal, hago fe de ratas y contesto a los comentarios del canal. Y hoy me toca hacer una fe de ratas porque en un vídeo anterior, donde hablaba del canal de Panamá y la alternativa mexicana, pronuncié mal el nombre de una ciudad. Donde dije Coatzacoalcos, en realidad quería decir Coatzacoalcos. Os habéis reído de mí a gusto en los comentarios, sobre todo los mexicanos, y a ver, hacéis bien porque manda narices, voy a tener que aprender español a estas alturas. Eso sí, desde aquí reto a alguien a que diga Coatzacoalcos mientras come un polvorón. Y no, que lo digo en serio, si alguien tiene el valor suficiente, que se grabe un vídeo diciendo Coatzacoalcos mientras come un polvorón. Luego que lo suba a Twitter y me etiquete con @señor_Fonseca y os prometo que yo lo subo al próximo vídeo. Vale, a ver quién tiene narices y quién se atreve. Y ahora os paso el testigo a vosotros con la pregunta. ¿Creéis que estamos ante el principio del fin del castrismo? ¿O pensáis que la dictadura cubana se aferrará al poder con todas sus fuerzas? En ese caso, ¿cómo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos tan interesantes y tan graciosos como este todas las semanas. Así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.